En los momentos de mayor silencio y calma, es cuando solemos preguntarnos si Dios está presente. A veces, la falta de ruido y la aparente ausencia de respuesta pueden parecer abrumadoras, pero es justamente en esos instantes cuando Dios está obrando de manera más poderosa. A lo largo de este relato, exploraremos la vida de un creyente que atraviesa los momentos más desafiantes y silenciosos de su vida, solo para descubrir que, incluso cuando no parece haber señales visibles, Dios nunca ha dejado de actuar detrás de escena. Esta historia es un recordatorio de que, aunque no podamos verlo o escucharlo siempre, el poder de Dios se manifiesta en el silencio, guiando nuestras vidas con precisión divina. Si esta reflexión toca tu corazón y te ha ayudado a comprender mejor la obra silenciosa de Dios en tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Oraciones y Relatos de Luz, donde compartimos más historias inspiradoras y oraciones poderosas que te ayudarán a fortalecer tu fe y a caminar de la mano con Dios, incluso en los momentos más silenciosos. Empezamos con el relato. En una pequeña ciudad, al pie de unas colinas solitarias, vivía Mateo, un hombre de fe profunda, pero cuyo espíritu se hallaba inquieto. Había crecido en una familia cristiana, donde las enseñanzas de Dios lo habían guiado desde su niñez, pero en los últimos años, la vida parecía más difícil de lo que podía soportar. La calma y la paz que una vez había experimentado al orar, ahora eran reemplazadas por un vacío incómodo. Ya no sentía la presencia de Dios como antes, y aunque oraba con fervor, las respuestas no llegaban. Los problemas comenzaron a acumularse. Su negocio, el cual había iniciado con ilusión, empezó a decaer. Las deudas crecían, y el sustento para su familia se hacía más difícil de asegurar. No solo era el trabajo lo que se complicaba, la relación con su esposa, Clara, comenzó a resentirse. Los momentos de amor y comprensión fueron reemplazados por discusiones sobre cómo enfrentar las dificultades. Mateo intentaba mantener su fe, pero el silencio de Dios lo desconcertaba. ¿Por qué no me responde?, se preguntaba a menudo. A pesar de todo, Mateo continuaba asistiendo a la iglesia y leyendo la Biblia. Sabía que Dios no lo abandonaría, pero la espera era agotadora. Oraba cada noche, pidiendo una señal, una palabra, algo que le confirmara que Dios estaba con él, que no lo había olvidado. Pero cada día parecía igual al anterior, silencio. Una tarde, después de una jornada especialmente difícil en el trabajo, Mateo decidió salir a caminar. El sol se estaba ocultando detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Mientras caminaba por el sendero de las afueras de la ciudad, sintió una profunda sensación de soledad. Se detuvo en un claro del bosque, donde el único sonido era el suave susurro del viento entre los árboles. Allí, en medio de esa quietud, se arrodilló y levantó su mirada al cielo. Con lágrimas en los ojos, comenzó a orar en voz alta. Dios mío, he hecho todo lo que he podido. He confiado en ti, he orado, he esperado, ¿por qué no me respondes? ¿Acaso me has olvidado? No entiendo tu silencio, Señor, pero mi alma necesita tu guía. Mateo permaneció en ese lugar durante horas. El cielo oscuro se llenó de estrellas, pero aún no había respuesta. Se levantó con el corazón pesado y regresó a su hogar. Al llegar, encontró a Clara dormida, con la Biblia sobre su pecho. La miró con ternura y se acostó junto a ella, sintiendo que estaba fallando no solo a su familia, sino también a Dios. Pasaron los días, y Mateo continuaba esperando. Los problemas seguían presentes, pero algo había comenzado a cambiar en su corazón. A pesar del silencio que sentía de parte de Dios, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo en su interior. Recordaba las historias bíblicas de hombres y mujeres que también pasaron por momentos de silencio, y cómo, al final, Dios reveló su propósito. Un domingo, el pastor de la iglesia predicó sobre la historia de Elías en el monte Horeb. Habló sobre cómo Elías, después de enfrentarse a grandes desafíos, también experimentó el silencio de Dios. Pero fue en ese silencio, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, donde Dios se manifestó en un suave murmullo. Mateo sintió que esa predicación estaba dirigida a él. Quizás, pensó, Dios también estaba obrando en su vida de una manera silenciosa, imperceptible para él en ese momento. Decidido a no rendirse, Mateo comenzó a buscar a Dios de una manera diferente. En lugar de esperar respuestas inmediatas, decidió confiar en que, aunque no podía verlo, Dios estaba trabajando. Cada mañana, antes de comenzar su día, se tomaba un tiempo en silencio, simplemente agradeciendo a Dios por lo que tenía, por su familia, por la vida, por la oportunidad de un nuevo día.
Ya no pedía desesperadamente señales o respuestas. Ahora solo se entregaba al silencio, creyendo que Dios estaba allí, obrando detrás de escena. Y fue entonces cuando las pequeñas bendiciones comenzaron a aparecer. Un cliente inesperado llegó a su negocio, dándole un impulso que necesitaba. Las conversaciones con Clara se volvieron más amables y juntos comenzaron a orar como lo hacían al principio de su matrimonio. No todo cambió de inmediato, pero algo era diferente, la paz que sentía en su corazón. Una tarde, mientras estaba sentado en su taller, escuchó el timbre del teléfono. Era un antiguo amigo, alguien con quien había perdido contacto años atrás. Lo saludó con sorpresa, y su amigo le contó que había sentido la necesidad de llamarlo, que había estado orando por él. Durante la conversación, Mateo se dio cuenta de que Dios, incluso en su silencio, había estado obrando. Su amigo le ofreció apoyo en su negocio, y juntos comenzaron un nuevo proyecto que, con el tiempo, prosperaría. Mateo comprendió que el silencio de Dios no era un signo de abandono, sino una invitación a confiar más profundamente. Dios había estado trabajando todo el tiempo, en los detalles que él no podía ver, preparando el camino para algo mayor. Esta historia resalta la importancia de confiar en Dios incluso cuando no sentimos su presencia de manera inmediata. A menudo, en los momentos más silenciosos y desafiantes, Dios está obrando de maneras que no podemos entender hasta que llegue el tiempo adecuado. Si esta historia ha resonado contigo, te invito a que sigas buscando a Dios en los pequeños momentos de la vida y a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Oraciones y Relatos de Luz, donde compartimos más relatos y oraciones que fortalecen nuestra fe en el poder silencioso y constante de Dios. Mateo continuó su vida con una fe renovada. Aunque las circunstancias externas no habían cambiado completamente, su interior ya no era el mismo. El vacío que lo había consumido lentamente durante meses había sido reemplazado por una sensación de paz inexplicable, una certeza de que, aunque no viera los resultados inmediatos, Dios estaba obrando en su vida. Una mañana, mientras caminaba hacia su negocio, se detuvo en una cafetería que solía visitar. El aroma del café recién hecho le recordó los días en que había comenzado con su pequeño emprendimiento, lleno de sueños y energía. Mientras esperaba su orden, se encontró con un conocido de la iglesia, Jorge, un hombre mayor y sabio con quien había compartido algunas charlas años atrás. «Mateo, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó Jorge con una sonrisa. «Me preguntaba qué había sido de ti». «Lo mismo digo, Jorge. Han sido tiempos complicados, pero aquí seguimos, confiando en que Dios tiene un plan», respondió Mateo, tratando de sonar positivo. «¿Sabes?», dijo Jorge. «A veces pensamos que cuando todo está en silencio, Dios no está trabajando, pero eso no puede estar más lejos de la verdad. Recuerdo una época difícil en mi vida cuando sentía que Dios no respondía a mis oraciones. Parecía que todo a mi alrededor se derrumbaba, pero fue en esos momentos cuando aprendí a escuchar su voz en las cosas más pequeñas». Mateo se interesó inmediatamente. ¿Acaso no era eso lo que él mismo había comenzado a sentir? ¿Podría Jorge estar describiendo lo que él había experimentado durante los últimos meses? ¿Cómo aprendiste a reconocer que Dios estaba trabajando, incluso en el silencio?, preguntó Mateo. Jorge sonrió, como si recordara algo profundo. Dios no siempre obra de forma ruidosa, Mateo. A veces, su obra es como una semilla que se planta en tierra, invisible a los ojos, pero creciendo con fuerza bajo la superficie. Los tiempos de silencio son como el invierno para esa semilla, necesarios para que, cuando llegue la primavera, pueda brotar con más vida de la que imaginamos. En mi caso, Dios me mostró su obra a través de pequeñas cosas, un amigo que apareció de la nada para ofrecerme ayuda, una conversación que me abrió los ojos a nuevas oportunidades, o incluso un pasaje de la Biblia que leí de una manera completamente diferente a como lo había hecho antes. Mateo reflexionó sobre las palabras de Jorge. Se dio cuenta de que, aunque su situación aún no era perfecta, ya había comenzado a ver esas pequeñas manifestaciones de Dios, la llamada de su viejo amigo, la recuperación de su relación con Clara, los pequeños avances en su negocio. Todo esto, en conjunto, era evidencia de que Dios no lo había abandonado, sino que había estado obrando a su manera, en su tiempo. La conversación con Jorge lo inspiró a seguir buscando a Dios en los detalles más pequeños de su día. Mateo regresó al trabajo, pero con una visión diferente. En lugar de enfocarse en los problemas, decidió mirar cada situación como una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. Comenzó a ser más atento a las pequeñas bendiciones que se presentaban,
desde una venta inesperada hasta una conversación significativa con un cliente. Unos días después, Mateo recibió una visita inesperada en su tienda. Un hombre, elegante pero sencillo, entró a mirar algunos productos. Después de unos minutos de charla, el joven